¿Pasó, hermanos? Qué grande dicho, hermanos, que el Señor nos da de poder estar aquí en este lugar. Como dice el canto, porque Él tiene palabras de verdad. Palabra para cada uno de nosotros, palabras de amor, palabras de reflexión. Él llama a todo mundo a acercarse a nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios ama a todo el mundo. Primeramente les voy a invitar, si vamos allí en su Biblia, y si va al primer libro de la Biblia, ahí en Génesis, vamos a tener una lectura bíblica y después pasamos a presentarnos delante de nuestro Dios y así daremos principio a nuestro mensaje. Allí en Génesis, el capítulo 3. Génesis capítulo 3. Vamos a leer de los versos del 8 al 11. Génesis capítulo 3, versos del 8 al 11. Dice así, hermanos. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo, dice, y me escondí. Dice el 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Vamos a terminar ahí, hermanos. Vamos a hacer una oración delante de nuestro Dios y después pasaremos al mensaje, ¿sí? Acompáñame esta oración. Bendito y buen Padre Celestial, que mueras en las alturas de los cielos. Divino Dios, en esta hermosa tarde, Señor, que tú nos has regalado y que por tu misericordia, Padre, pues nos has permitido llegar hasta este lugar. Primeramente para bendecir y alabar tu nombre, Señor, y agradecerte lo bueno que has sido con nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos instruyas a través de tu palabra, Señor, que tú nos hables al corazón, Señor, que nos des palabras, Padre, que nos des mensajes de reflexión a nuestra vida, Señor, reconociendo, Padre, que tú eres nuestro Padre Celestial y que tú nos amas tanto, Señor, que hasta hoy en día sigues buscando al hombre y lo sigues llamando, Señor. Permite, Señor, aprender tu palabra y que al momento de retirarnos de este lugar, que no nos vayamos como entramos, Señor, sino que nos vayamos llenos de tu santa y bendita palabra. En nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. En estos versos que acabamos de leer, surge una pregunta que Dios le hace a Adán. Después de que Adán estuvo con nuestro Dios, se paseaba en el jardín con nuestro Dios, vivía en amistad con nuestro Dios, el hombre fue engañado juntamente con Eva por aquella serpiente y entró en pecado. Y al Dios mirar eso, a reconocer eso, Dios le hace una pregunta a Adán y le dice, ¿dónde estás tú? Y hoy en día, hermanos, yo creo que es la misma pregunta que Dios sigue haciendo al mundo entero, a todo ser humano de hoy en día. ¿Por qué? Porque tanto es el amor de Dios que nuestro Dios mira la condición de cada uno de los seres humanos en esta vida. Y les pregunta igualmente, ¿dónde estás tú? Y no es porque Dios desconozca el sitio donde se encuentran, no es porque Dios no sepa dónde están, no, porque Dios conoce todo. La pregunta que nuestro Dios hace, ¿dónde estás tú? Es para despertar, dice, la conciencia en el hombre. ¿En qué condición se encontraba Adán? ¿En qué condición se encuentra hoy el mundo entero? En torno a su relación con nuestro Dios. ¿Qué es lo que hace el hombre? Quizá muchas veces ni nosotros mismos nos conocemos a nosotros mismos. Dios hizo diferentes preguntas durante la escritura, igualmente no porque él no supiera la respuesta. Dice que él le preguntó a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? Después de Caín, que había asesinado a su hermano. No porque Dios no supiera qué era lo que había hecho Caín. A Elías le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? Cuando él estaba escondido en aquella cueva.
No porque nuestro Dios no supiera dónde estaba Elías. Jesús un día le preguntó a un paralítico allá en Betesda, que lleva muchos años de paralítico, le dice, ¿quieres ser sano? No porque nuestro Dios no conociera la respuesta, ni si él quería ser sano o no. Y Dios hace preguntas, no porque no sepa la contestación, sino porque una vez más quiere hacernos despertar nuestra conciencia y darnos a entender de que en qué condición nos encontramos nosotros, que nosotros mismos miremos en qué condición nos encontramos. Pero es irónico, hermanos, porque hoy en día, a través de tantas dificultades, especialmente en estos días que son difíciles y que hemos venido caminando difícilmente en estos tiempos, tantas familias hoy del mundo entero, hermanos, que han sufrido tantas cosas y siguen sufriendo. Me imagino que muchos de ellos, muchas familias, ¿sabe cuál es la pregunta? En medio de su dificultad. Bueno, ¿y dónde estaba Dios cuando a mí me suceden estas cosas? ¿Dónde estaba Dios en el momento que yo más lo necesité? ¿Dónde estaba Dios cuando yo más le clamé y Él no me respondió? Y la pregunta es, no dónde estaba Dios, porque Dios está en todo lugar. Dios conoce la condición del ser humano y conoce la necesidad y el sufrimiento de cada uno de nosotros, sino que la pregunta es, ¿dónde estás tú? Cuando Dios le hace la pregunta a Adán, ¿sabe lo que él le respondió? Dice ahí, él respondió, dice, oí tu voz en el huerto, dice, y tuve miedo. Porque estaba desnudo, dice, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Señor, tuve miedo. Pero no le dijo dónde estaba. Simplemente dijo su condición. Tuve miedo y me escondí. Y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Quiere decir que probablemente había alguien más que le enseñó su condición. ¿Quién te enseñó? La misma pregunta, hermanos, Dios sigue haciendo al mundo entero hoy en día. Cuando entra el pecado en ellos y viven alejados de Dios, después de disfrutar una estancia con nuestro Dios, estar en paz con nuestro Dios, comete el hombre pecado y dice que el hombre tuvo miedo. Adán tuvo miedo. ¿Cuánta gente hoy en día, a través de las situaciones que hemos venido caminando, que se han venido presentando en nuestras vidas, el hombre vive con miedo en las circunstancias de la vida que está pasando? Pero nuestro Dios en su infinito amor, hermanos, sigue buscando al ser humano, sigue llamándole al arrepentimiento, sigue llamándole a que regrese hacia Él. ¿Dónde estás tú? Pregunta Dios. ¿Dónde estamos nosotros? No es que Dios no conozca una vez más, sino que ¿cuál es nuestra condición hoy en día con relación a nuestro Dios? ¿En qué condición estamos hoy en día nosotros en relación a nuestro Dios? ¿Estamos con Él? ¿Estamos haciendo su voluntad? ¿Estamos en sus caminos? Y sabe que esa pregunta, hermanos, esa contestación más bien, Dios ya la conoce. Quizás nosotros no la conocemos, pero Él ya la conoce. ¿Y sabe por qué? Porque nuestro Dios es omnisciente. Él conoce todo. Mire, vamos ahí al Salmo 139. Lo que el salmista, él dice de nuestro Dios. El Salmo 139 de los versos del 1 al 4. Dice así el Salmo 139 del 1 al 4. Dice el salmista David, oh Jehová, tú me has examinado
y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Describiendo el salmista la omnisciencia, la omnipresencia de nuestro Dios, diciendo, tú conoces todo de mí, Dios. Tú me conoces, por decirlo, por dentro, por fuera, mis pensamientos, lo que voy a hablar, lo que voy a todo. Todo nuestro Dios conoce el ser humano porque Él lo formó. Porque ese es el poder de Dios. Solamente nuestro Dios tan grande, tan poderoso, conoce aún más allá de nuestros pensamientos. Conoce aún más allá de nuestro sentir. Aún la palabra no sale de la boca cuando Dios dice que Él ya la conoce. Ese es nuestro Dios, hermanos, que se necesita un ser tan poderoso para poder venir a ayudarnos. Fíjese, usted va al médico en una condición y el médico viene y le da una forma y le pone tantas preguntas ahí. Y quizás hasta lo usted puede decir un día, oye, pues esta pregunta como que no va conmigo. Me están pidiendo de mis antepasados, de mis hijos. ¿Por qué le piden tanto? ¿Por qué quieren saber tanto de su condición? ¿Por qué tanta pregunta? Usted va enfermo de alguna enfermedad y el doctor, pero pues es que yo no tengo eso. ¿Sabe por qué? Porque el médico no conoce nada de usted. El médico necesita información acerca de usted para poder proporcionarle el trato correcto, la medicina correcta. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios va más allá. Nuestro Dios conoce todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo y sabe Él qué es lo que necesitamos. Él sabe todo lo que el ser humano hoy en día padece, todo lo que necesita. Pero más allá, Él conoce su condición de cómo está con Él. Y Dios hace la pregunta no para que le respuesta usted como es, sino para que usted se dé cuenta cómo está con Él. ¿Cuál es su condición con Él? Si en verdad usted está sirviendo, si en verdad usted está obedeciendo a nuestro Dios. Vamos ahí rápidamente en Proverbios. Allí adelantito, hermanos. Proverbios. En el capítulo 28. Dice Proverbios capítulo 28, el verso 13. Y dígame si hoy en día no hay ser humano que no hace esto. El que encubre sus pecados, dice, no prospera. Proverbios 28, el verso 13. Si una vez más, el que encubre sus pecados, dice, no prospera. Mas el que los confiesa y se aparta, dice que alcanza la misericordia. Dice que hay momentos que como quizás nosotros a lo mejor no queremos descubrir, quizás a lo mejor nuestras debilidades, quizás a lo mejor no queremos descubrir nosotros a la gente, al mundo entero, quiénes somos, cómo actuamos. Y quizás a lo mejor hay mucha gente hoy en día que a escondidas hace cosas indebidas, cosas que no son agradables. Y por naturaleza quizá escondemos nuestro pecado, no queremos que nadie se dé cuenta. Pero eso es enfrente del ser humano. Ante Dios todo está a la vista. Ante Dios conoce más allá de nuestras acciones, conoce las intenciones de nuestro corazón. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que está haciendo que es indebido y que no le agrada? Quizá muchas veces, a lo mejor, no necesitamos que alguien venga y nos engañe, si nosotros mismos nos engañamos a nosotros mismos, tratando de justificar nuestras acciones. Y quizá el ser humano vive en esa condición por mucho tiempo, encubriendo su pecado, encubriendo su mal actuar. Y pasa el tiempo y sigue así. Y nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué le está yendo mal? ¿Por qué? ¿Por qué Adán, que vivía tan en paz con nuestro Dios, por qué ahora tenía miedo? Porque había desobedecido a nuestro Dios.
Dice, el que encubre sus pecados, dice, no prospera. Mas el que los confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Porque nuestro Dios es un Dios perdonador. Que si usted anda en un camino que no es correcto, y usted va a nuestro Dios y le confiesa sus pecados, dice que alcanzará misericordia de nuestro Dios. Porque Dios es un Dios perdonador. ¿Sabe una cosa? Que no llama al ser humano para dar algo malo. Siempre Dios llama al ser humano para que tenga una mejor vida. Para que el momento que está sufriendo y que no sabe qué hacer, tenga esperanza. Nuestro Dios llama al ser humano para hacerle un bien. Pero tiene que darse cuenta de su conducta. Y quizá que si no es agradable ante nuestro Dios, venir y confesar sus pecados ante nuestro Dios. Reconocer lo que es y venir ante nuestro Dios y confesarle lo que hemos hecho. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está el ser humano hoy? ¿Vive encubriendo sus pecados? A través de estos momentos difíciles, ¿qué tanta gente, hermanos, hoy en día? Por su comportamiento, por sus malas decisiones, no ha prosperado. Porque no ha permitido que nuestro Dios lleve su camino. Porque aún en la pregunta de ¿dónde estás tú? El ser humano vive independiente de Dios y no haciendo caso al llamado de nuestro Dios. Dice ahí atrásito en el Salmo 10. El Salmo 10 dice ahí. El verso número 4. Mire lo que dice. El malo, por la altivez de su rostro, dice, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El malo, por la altivez de su rostro, dice que no busca a Dios. ¿Y qué es la altivez? ¿Qué es ser altivo? Simplemente, hermanos, un sentimiento de superioridad frente a alguien más. Y hoy en día, hermanos, dice que, cuando dice el salmista, el malo por la altivez de su rostro, dice que no busca a Dios. ¿Se imagina usted que por sentirse altivo, tanta gente hoy en día que dice que no necesita de Dios? ¿Por qué? Quizá en su sentir se siente quizá no superior, pero que no lo está necesitando. Mientras yo tenga un buen empleo, eso es lo que voy a buscar, porque mis finanzas están bajas y yo necesito un buen empleo que me dé un buen salario. Yo necesito ser sanado porque mi enfermedad es crónica y yo necesito un buen médico y buscamos un buen médico. Quizá mi relación matrimonial está decayendo. ¿Y sabe qué necesito? Necesito un consejero matrimonial que venga y nos instruya a los dos para entender. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Porque al ser humano se le olvida que si usted no tiene dinero, Él es el dueño del oro y la plata. Al ser humano se le olvida que si usted está enfermo, que Él es el sanador. Al ser humano se le olvida que si mi matrimonio está en decadencia, que mi matrimonio no está bien, Él es el que nos conoce y Él es el inventor del matrimonio. Pero mucha gente hoy en día, por no sentir la necesidad de Dios, dice que no busca a Dios. Se encuentran alejados de Dios. Y más que eso dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No piensan en Dios. Hay tantas cosas que vienen hoy en día, hermanos, para resolver nuestras necesidades, para tener nuestros deleites y pensamos en tanto.
Quizá a lo mejor nuestros pensamientos en algún momento nos consumen. ¿Cómo solucionamos este problema? ¿Qué vamos a hacer el día de mañana? ¿Qué nos gusta? ¿A dónde vamos? Y empezamos a planear tantas cosas. Pero por nuestro pensamiento no viene Dios. Porque sentimos que quizá no lo necesitamos en nuestras vidas. ¿Dónde estás tú? Le preguntó Dios a Adán. ¿Te das cuenta de tu condición? ¿Te das cuenta de cómo estás, Adán? Igualmente hoy en día, ¿se dan cuenta el mundo de cómo está? ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Se da cuenta el mundo entero, hermanos, de que Dios sigue buscando al hombre y llamándole a conciencia? Que se mire hacia adentro, que se mire el actuar, que se mire cómo está. Y le dice, ¿cómo estás tú? No porque no sepa tu condición, sino porque quiero que tú mismo mires y te des cuenta de tu condición. Hay un hombre, hermanos, una historia en las Escrituras. Hay dos hombres, más bien, en el mismo pasaje, hermanos, con una condición que resultó diferente para los dos. Decía que muchas veces a lo mejor tenemos algún sentimiento en nuestro ser escondido. Y a su tiempo sale el sentimiento, a su tiempo sale esa acción que hacemos y quizá a lo mejor la teníamos guardada y no la sacábamos. Vamos allá a Segunda de Reyes, rápidamente. Segunda de Reyes. En el capítulo 5. Esta es la historia de Naamán, hermano, que todos la hemos conocido, todos la hemos leído, de Naamán. Pero en esta historia también viene alguien más, hermanos. Viene también el nombre, también el profeta Eliseo, la sierva de Naamán. Pero viene otro personaje, el siervo de Eliseo, que se llama Giesi. Y fíjese lo que pasa y dónde estaba el corazón de Giesi. En otras palabras, ¿dónde estás tú, Giesi, en este momento? En esta situación que ha pasado, ¿dónde estás tú? ¿Cómo estás? Dice ahí en el capítulo 5, vamos a leer el verso 20. Después de que Naamán viene con Eliseo y Eliseo le dice que se vaya y se zambuta 7 veces en el río Jordán para que limpie su lepra, porque él traía lepra. Dice que viene y después de eso dice que Naamán le quiere recompensar a Eliseo. Le quiere pagar tanto a Eliseo, tanto por decir plata, para que él, por el milagro que se había hecho en él, de ver limpiado, ver sanado de su lepra. Y Eliseo dijo que él no recibiría nada de lo que Naamán, el sirio, le estaba ofreciendo. Porque Eliseo entendía, hermanos, que a Dios no le podemos comprar un milagro. A Dios no le compramos la sanidad. A Dios no. Dios nos regala tantas cosas. Ese es nuestro Dios. Dios no es impresionado por el dinero, ni por el título, ni por qué clase de hombre es. No. Dios es un Dios bueno que está ahí para ayudarnos, para protegernos y para cuidarnos de tantas cosas, siempre y cuando estemos con Él. Dice el capítulo 20, el capítulo 5, ahí el verso 20. Dice, entonces, dice, Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio, Naamán, dice, no tomando de su mano las cosas que había traído. Dice, vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él, dice, alguna cosa. Vive Jehová. Dice, he aquí mi señor, que es sirio,
no tomando de su mano, dice, ninguna de las cosas que había traído. Fíjese que Giezi, hermanos, después de andar él con Eliseo, dice que sí vio cuando Dios usó a Eliseo para llenar aquellas vasijas de aceite de aquella mujer que estaba en necesidad, que venían a quererle quitar a sus hijos, a cobrarle. Él, después de mirar ese milagro, después también él de experimentar también cuando Dios usa a Eliseo para resucitar a aquel hijo de la mujer sunamita que había muerto. Y en ese momento, después de que Giezi está experimentando el gran milagro de Dios en Naamán, en sanarle de su lepra, hermanos, todo eso es para que él haya dicho, mi corazón está con Dios. Si mi señor Eliseo no aceptó ese dinero, que esas cosas que él traía, era para que él también no hubiera aceptado. Pero ¿dónde estaba el corazón de Giezi? Quizá al mirar él toda la cantidad que le ofrecía Naamán a Eliseo, él dijo, mi señor estorbó para que recibamos este dinero. Pero dice que no se quedó ahí. Dice diciendo ahí la escritura dice el verso 20 una vez, entonces así, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él, dice, alguna cosa. Dice el 21, y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿todo va bien? Le pregunta Naamán. Dice el 22, y él dijo, bien. Dice, mi señor me envía a decirte, dice, he aquí vinieron a mí en casa ahora, dice, he aquí vinieron a mí en casa en esta hora del monte de Efraín, dos jóvenes de los hijos de los profetas, y te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Y dijo a Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y él insistió, y a todos talentos de plata en 2 bolsas, y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados, para que lo llevasen delante de él. Y se va y le dice que llegaron unos siervos, unos jóvenes allá, echando mentiras. ¿Por qué? Porque él quería recibir lo que Naamán le iba a dar. ¿Dónde estaba el corazón de Giezi? Hoy en día, hermanos, cuando nosotros todos hemos mirado los milagros de nuestro Dios. Hemos mirado lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y no podemos decir, hermanos, yo no creo que haya un ser humano en esta vida que pueda decir que Dios no ha hecho nada en su vida. Dios se ha manifestado en la vida de todo ser humano hoy en día. Desde el momento que usted se levanta, y es un milagro de nuestro Dios. Desde el momento, hermanos, de que usted viene caminando, tiene su oxígeno, ya es bendición de nuestro Dios. Del momento que usted mira a sus hijos, que Dios le regala a sus hijos, es una bendición de Dios. El momento que usted sale afuera y mira el sol, por la noche mira las estrellas, la luna y todo lo que Dios hizo, ¿sabe una cosa? Es bendición de Dios. Pero ¿dónde estaba el corazón de Giezi? Estaba puesto en la avaricia. Estaba puesto no pensando en nuestro Dios, sino en la avaricia, lo que Naamán les fue a ofrecer. Había algo que Giezi encubría dentro de sí. Ese sentimiento de avaricia, hermanos, que encubría Giezi le iba a costar muy caro. Y hoy en día, hermanos, ¿qué encubre nuestro corazón? ¿Qué hay dentro de nuestro corazón hoy en día que quizá lo tenemos muy bien escondido? Y quizá nadie se da cuenta. A lo mejor hoy en día a lo mejor ni mi esposa se da cuenta. A lo mejor ni mis padres se dan cuenta. A lo mejor ni mis hijos, ni mi vecino. Nadie se da cuenta lo que hay dentro de mi corazón. Y lo tengo muy bien encubierto. Pero Dios
si se da cuenta. Y quizá hemos mirado tantos milagros de nuestro Dios, tantas cosas de nuestro Dios que hemos mirado hoy en día, pero nuestro corazón sigue encubriendo ese acto, ese sentimiento que es malo delante de nuestro Dios. Igual que Giezi, había mirado tantos milagros que Dios había obrado a través de Eliseo, y aún así encubría algo malo delante de su corazón. ¿Dónde estás tú? ¿Qué se encubre en estos días, hermanos, en el corazón del ser humano? ¿Qué sentimiento tienes tú en tu corazón que no es aprobado por nuestro Dios? Mira lo que dice el verso 25. Cuando regresó Giezi, dice, y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, mira lo que Eliseo le dice, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¿Se imagina? ¿De dónde vienes? No, si yo no fui a ninguna parte, no he ido a ninguna parte. Dice, él entonces le dijo, ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Dice, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas y ovejas, bueyes, siervos y siervas. Es lo que dice el 27. Por tanto, la lepra de Naamán se pegará a ti y tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Por haber mentido, por haber tenido sentimiento en su corazón, por haber ido tras de Naamán para recibir eso, por esa avaricia que él tenía, dice que recibió su pago. La lepra que se le había quitado a Naamán, dice que regresó, que vino y ahora iba a estar en Giezi y en toda su descendencia. ¿Quién cubrimos, hermanos, hoy en día? ¿O quién cubre el ser humano hoy en día en su corazón? No podemos encubrir algo que Dios no se dé cuenta. Por eso Dios en su misericordia sigue llamándonos en todo momento y sigue tratando de hacer conciencia en nuestra mente, decirnos, mira tu condición, mira cómo estás tú, mira tu condición, mira cómo andas, mira, no andas de acuerdo a mí. Y lo único que yo quiero de ti es darte bendición, de recibirte, de sanarte, de estar contigo. Pero mírate, ¿dónde estás tú? Fue la pregunta. A todo lo contrario, lo que aquel hombre sirio, fíjese cómo se volvió su corazón de aquel hombre Naamán. Dijo Naamán cuando él ya fue restaurado. Dice que él después de que descendió y zambulló en el río Jordán, dijo el verso 15, capítulo 5, el verso 15 dice, y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, fíjese lo que dijo Naamán, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ahora se daba cuenta él que dijo, he aquí que dice, conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Él reconoció que solamente Dios era el Todopoderoso. Después del milagro que había recibido en Naamán, su corazón cambió y reconoció que era Dios el Todopoderoso el que había hecho ese milagro en él. ¿Cuántas veces Dios ha hecho algo grande en nosotros, hermanos? ¿Qué ha hecho Dios en nuestra vida, en la vida de mi hijo, en la vida de mis padres, en la vida de mi vecino? Tanto milagro que Dios ha hecho. Reconocemos que no hay otro Dios, no más que al Dios que usted y yo servimos hoy en día. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios.
¿Dónde está nuestro corazón después de que nuestro Dios nos ha concedido tanta bendición? Y yo entiendo, hermanos, y todos entendemos quizá, y hoy en día es difícil, hermanos. A través de las circunstancias que hoy en día pasamos, en estos momentos, hermanos, es difícil para muchas familias de nuestra iglesia, del mundo entero, que a través de estas pandemias pasamos muchos momentos difíciles. Quizá muchos hemos perdido seres queridos, quizá muchos hemos perdido los empleos, quizá la falta de empleo, quizá nos hemos perdido algunas cosas materiales, tantas cosas que el ser humano hoy en día, en estos momentos, ha sufrido. Y el corazón, hermanos, no deja de tener miedo. El corazón no deja, hermanos, de sentirse entristecido por las condiciones en que hoy vivimos. Usted mira en las noticias, mira con el vecino, y todos, hermanos, tienen una historia triste que contarle. Y en ese momento de tristeza, hermanos, que quizá pasamos muchos, Dios nos pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Cómo está tu relación aún? En el momento de dificultad, de tristeza, en el momento que estás sufriendo, ¿dónde estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Aún tu relación conmigo sigue bien? Pues hay unos hombres, hermanos, en la Escritura que también pasaron por la misma situación. Estando en una situación difícil, quizá hasta de muerte, Dios conocía el corazón de esos hombres. ¿Dónde estaban ellos? Mire, vamos ahí a Hechos. En Hechos, allí en el capítulo 16 de Hechos. Y esta es, hermano, la historia de Pablo y Silas. Que ellos, por anunciar a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, por ser hombres de Dios, dice que fueron puestos en la cárcel. Y los encerraron, los ataron allá en el calabozo y allá estaban ellos, hermanos, en la cárcel, sufriendo. En un momento difícil de tristeza. En un momento que quizá a lo mejor para cualquiera de nosotros hubiera sido desastroso. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué si yo estoy contigo y anuncio tu palabra? ¿Por qué ahora estoy pasando este problema tan grande? Porque en este momento cuando yo te he servido, mi condición está mal. Estoy enfermo y no me puedo sanar. ¿Por qué quizá en este momento estoy triste? He perdido un ser querido y se me viene el mundo abajo. ¿Por qué, Dios? ¿Dónde estabas tú, Dios, en el momento que yo más pedía de tu ayuda? Dice que estos hombres estuvieron en la cárcel. ¿Pero qué hicieron estos hombres? Dice el capítulo 16, el verso 25, dice que, pero a medianoche, el momento más oscuro, allá en la cárcel, dice que orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, dice, y los presos les oían. Allí en el calabozo, allí en la cárcel, a la medianoche, cuando quizá hoy tendría tanta gente a la medianoche, hermanos, está llorando, está sufriendo, está pensando en el problema que tiene, en la condición de salud que tiene. Estos hombres estando ahí, hermanos, en ese problema, dice que ellos estaban orando, dice, y cantaban himnos a Dios. ¿Dónde estaba el corazón de estos hombres de Dios? Ellos que habían experimentado la bendición de nuestro Dios, sabían quién era. Dice que ellos en el momento más triste, más el problema que estaba en ellos, dice que ellos estaban orando a nuestro Dios y cantándole himnos. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde estás tú en ese momento tan difícil
que estás pasando, también estás orando a nuestro Dios. También estás alabando su nombre. Hoy en día, hermanos, mire, qué grande bendición de nuestro Dios que ha permitido que nuestra iglesia esté abierta por la mayoría de todo este tiempo que estamos en la pandemia. Es una bendición de Dios que las puertas se hayan abierto. ¿Dónde estás tú? ¿Tienes ese deseo en el corazón de venir y presentarse delante de nuestro Dios en este día y venir a darle honra y gloria a nuestro Dios a pesar de la condición de estos tiempos? Tenemos un Dios que es grande, un Dios que es poderoso y un Dios que conoce nuestra condición. Un Dios que conoce cómo conoce nuestras debilidades, conoce que lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. ¿Usted piensa que este Dios nos va a dejar solos? No nos deja solos, hermano, nuestro Dios. Él está con nosotros. La pregunta es, ¿estamos nosotros con Dios? ¿Dónde estás tú? Le preguntó Adán. Con esto vamos a terminar, hermanos. Quizá hoy en día, igual así, tanta gente que a través de los tiempos, quizá por algún motivo u otro, vive momentos difíciles. Quizá en estos días porque la situación se ha tornado difícil para el ser humano. Y hay familias que quizá en un tiempo creyeron a Dios, que en un tiempo estuvieron con Él. Pero en la condición que han tenido, quizás han tomado la decisión de alejarse de Dios. Quizá en estos días hay familias que no han conocido de Dios y viven alejados de nuestro Dios. El pecado, su rebeldía, su ignorancia de Dios, los mantiene alejados de Dios. Y Dios les sigue haciendo la pregunta a cada uno de ellos. Y a cada uno de los que nos están sintonizando en esta tarde a través de estos canales. Dios sigue aún preguntándote, ¿dónde estás tú? No porque no sepas dónde está, no porque no conozca tu condición, sino que Él quiere que tú te des cuenta de la condición en que estás. Y es lo que dice ahí en el libro de Job. Con eso terminamos, hermanos. El libro de Job ahí, en el capítulo 22, dice el verso 21. Job 22, el verso 21 dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. El amigo de Job hacía esta recomendación a Job creyendo que Job estaba mal delante de nuestro Dios. Pero aún, hermanos, el consejo es bueno. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. ¿Dónde estás tú? ¿Estás enemistado con nuestro Dios? ¿Haces las cosas que a Dios no le agradan? Pues en esta tarde, hermanos, Dios te llama y te dice, ¿dónde estás tú? ¿Cómo nos damos cuenta, hermanos, dónde estamos? La pregunta. ¿Cómo me doy cuenta de dónde estoy yo? ¿Le has entregado tu corazón a Dios? Si vives haciendo su voluntad, si vives anhelando su presencia, si tú haces esto, entonces tú estás con Dios. Y si no, Dios quiere despertar tu conciencia y una vez más te dice, ¿dónde estás tú? Que el Señor les bendiga.